Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Mariely Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos encontramos tú y yo una vez por semana para conversar sobre podcasting. En este episodio te traigo nuevamente el segmento de empoderamiento en el que hablamos sobre desafiar los imposibles. También en nuestro tema de hoy hablamos sobre las distintas formas en que las empresas pueden beneficiarse de un podcast, pero también aplica a individuos. Y ojo, porque si eres podcaster te puede ayudar para llevar el mensaje de cómo tus posibles auspiciadores pudieran beneficiarse de patrocinar tu podcast. Quiero darle las gracias a las personas que nos están colaborando, nos están auspiciando a través de Patreon. Y este es un excelente momento para unirte a ese grupo de colaboradores porque próximamente voy a estar compartiendo tutoriales en video relacionados a distintos tips y truquitos que puedes hacer para promover, dar a conocer tu podcast y aprender muchísimas cosas. Así que por $5 al mes puedes comenzar a colaborar en la producción de este contenido, de este podcast de Pod Queens Latinas, que la semana pasada fue súper difícil sacar el episodio porque les cuento aquí un poquito, ¿verdad? Que en diciembre pues yo siempre tomo varias semanas de vacaciones para pasar tiempo con mi familia, que vive fuera de Puerto Rico. Y luego hice una inversión muy significativa en un programa para renovar todo lo que es mi sitio web, el cual van a estar viendo ya para el mes de abril, Dios mediante. Y luego de eso, pues, tiembla la tierra en Puerto Rico. Entonces, ¿qué sucede? Se paraliza todo, ¿verdad? Se paraliza la economía, se empiezan a cancelar cursos, se empiezan a cancelar las citas. Hubo que hacer una pausa y eso, pues, para nosotros los que somos pequeños empresarios es a veces un golpe significativo, ¿no? Así que, por esa razón, yo tan pronto regresé a Puerto Rico, me di a la tarea de buscar proyectos en los que me pudiera involucrar, que pudieran ayudarme, ¿verdad?, a recuperar un poco de esas semanas de inactividad a raíz del terremoto y de lo que fueron pues todos estos días festivos. Estamos en eso. He estado pues trabajando días y horas extremadamente largas. Y próximamente pues tengo el viaje a Orlando y yo hago estos viajes, pero no es porque yo sea rica, es que simplemente yo busco las formas de auspiciar o de financiar estos viajes. Yo digo, mira, ¿cuánto me va a salir? Tanto, pues ok, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese tanto? Así que una manera en la que yo puedo mantener el contenido de este podcast fluyendo semana tras semana es a través de tu colaboración en Patreon, de manera pues que no tenga que estar haciendo malabares para financiar y de esa manera me ayudas a costear los costos de estos viajes que simplemente es para enriquecer el contenido de Pod Queens Latinas y de los proyectos que nosotros trabajamos aquí con clientes. Y voy a estar ofreciendo a todas las personas que nos colaboren en Patreon, les voy a estar compartiendo el resumen de las conferencias a las que yo asista allí, que esto nunca antes lo había hecho. Yo siempre comparto como algunos highlights, ¿verdad? Como una reseña general de lo que fue el evento, pero en esta ocasión, pues todas las personas que nos estén colaborando en Patreon, pues van a recibir este contenido actualizado de todo lo que aprenda allí. Yo siempre escojo las conferencias de temas un poquito más avanzados, ¿verdad? No me voy a lo básico. Así que la idea, casi siempre agarro temas de marketing, temas de cómo crecer tu audiencia, temas de cómo posicionarte como líder, todos esos temas que son los que sé que muchas de ustedes que me escuchan les interesa también crecer sus audiencias, monetizar,
ser reconocidas como líderes, crecer tal vez como conferenciantes, como speakers, todo eso son temas que abordan mucho en estas conferencias y les puedo compartir un resumen de todas las conferencias a las que yo asista, pues les voy a preparar un videíto con ese contenido allí en Patreon. Así que te invito a que visites la página de patreon.com/PodQueensLatinas. El tema del segmento de empoderamiento de hoy es Desafía lo imposible. Hace algún tiempo me tocó presentar un discurso en Toastmasters y lo inicié con esta pregunta. ¿Qué es lo imposible? ¿Es algo que no se puede lograr? ¿O es algo que no has intentado aún? Este tema de hoy viene a raíz de un recuerdo, de estos recuerdos que nos trae Facebook, y una amiga lo utilizó para compartirlo. Y es un post que yo hice hace exactamente un año, el 3 de febrero del 2019, en el que compartía que recientemente había tenido la dicha de lograr algo que venía trabajando desde el 2017. Algo que venía trabajando durante 2 años. Te podrás imaginar lo feliz y emocionada que estaba. Fue algo que me invitó a reflexionar sobre el que algo no sucede rápido o de inmediato no significa que no sucederá más adelante. La paciencia y la perseverancia han sido los 2 ingredientes más necesarios para lograr muchas de las cosas que en algún momento pensé que eran imposibles para mí. Y lo que he aprendido a lo largo de este camino es que para trascender nuestras creencias, nuestras limitaciones, nuestros miedos, es necesario desafiar los imposibles. ¿Y cómo? Tomando acción, haciendo las cosas a pesar de nuestro miedo y de nuestras historias. Y al final, siempre yo me pregunto, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Mira, en los negocios y en muchas otras áreas, hasta donde sé, nadie se ha muerto porque le hayan dicho que no en algún momento. De hecho, las grandes historias de éxito están llenas de cuántas veces a estas personas le dijeron que no, sin embargo, siguieron perseverando. Y para mí, cuando alguien me dice que no, no significa que lo que yo tengo no sirva o no sea bueno. O sea, no es para yo pensar que soy una fracasada. Al contrario, creo que esa es una excelente oportunidad para aprender y para hacerlo mejor la próxima vez, siempre y cuando no me dé por vencida. Si en vez de frustrarme, el no me invita a preguntarme, ¿qué necesito cambiar? ¿O qué necesito mejorar para que me digan que sí la próxima vez? ¿O qué tendría que ser diferente para que esta persona acepte mi propuesta, mi producto o mi servicio? Incluso tú puedes preguntárselo a las personas. Puedes preguntarlo qué tiene que ser diferente para que me digas que sí. O cómo yo puedo mejorar este ofrecimiento para que me digas que sí. En este 2020 te invito a desafiar tus imposibles. ¿Cómo? Tomando acción, porque lo único imposible es aquello que no intentas. Pasamos inmediatamente al tema de hoy y es los beneficios de un podcast para las empresas. Y te voy a compartir 4 formas en las que un podcast o tu podcast pudiera beneficiar a las empresas. Y esto fue lo que compartí este pasado sábado en la actividad del Tech Expo, auspiciada por el Centro Unido de Detallistas, que se celebró el 31 de enero y 1 de febrero. Y me tocó dar la charla que es un podcast y cómo puede beneficiar a su empresa. Y entonces yo compartí estas 4 formas en las que los podcasts pueden beneficiar no solo a una empresa, sino también a una persona, un profesional. Pero la idea es que tal vez estos 4 puntos te ayuden a ti a que si estás buscando tal vez auspiciadores, cómo tú llevas el mensaje para que las personas puedan ver un poquito más allá de cómo se pueden beneficiar de todo este contenido que se está produciendo a diario, que cada vez está creciendo más y que se está volviendo un medio cada vez más importante
en términos de plataformas para compartir información, para promover y muchos otros objetivos. Así que vamos a comenzar inmediatamente. La primera forma en la que las personas o las empresas pueden beneficiarse de un podcast es a través del consumo de estos para su desarrollo personal o profesional. Muchas empresas a veces les cuesta, si tienes un negocio pequeño y te gustaría tener la oportunidad de brindarle a tus empleados herramientas de capacitación, pero a lo mejor no tienes el tiempo, a lo mejor no tienes el presupuesto para tú estar pagando talleres, pues mira, a lo mejor puedes identificar una serie de podcasts con contenido valioso y existen muchísimos, ¿ok? Así que voy a mencionar 3 ejemplos, pero en realidad pudiera estar aquí mencionando muchísimos más de consumo para desarrollo personal o profesional. Hay un podcast que fue de los primeros podcasts que yo empecé a escuchar que me fascina. Es en inglés, se llama Lead to Win y es con Michael Hyatt y Megan Hyatt Miller, que es la hija de Michael Hyatt. Y este podcast es un podcast hecho por líderes para líderes. Es un podcast que habla sobre temas de cómo nosotros crecer y cultivar nuestro liderazgo como empresarios, como líderes de empresas. El contenido está espectacular, la producción de este podcast es increíble, así que te invito a que si no lo conoces y no lo has escuchado, puede ser un excelente recurso si tú eres ahora mismo un emprendedor, una empresaria o estás liderando un grupo de trabajo junto a un equipo. Pues mira, esto pudiera ser una excelente herramienta, así como existen los clubes de libros, pues pudiera ser el club de escuchar este podcast y tal vez reunirse a discutir las lecciones aprendidas o que cada cual se escuche un episodio distinto y reunirse para luego cada cual compartir ese contenido con los otros miembros del equipo. O pues de nuevo a nivel individual, yo lo escuché por mucho tiempo y le saqué mucho partido a la información que comparten en este podcast. Ahora bien, el segundo podcast que te voy a compartir, este también es otro podcast que me fascina, es en español. Se llama Libros para Emprendedores. Y a veces a nosotros, los empresarios, leer es casi un requisito para tú mantenerte al día, al tanto, a la vanguardia de lo que está sucediendo para continuar cultivando tu mente, cultivar tu educación, seguir aprendiendo cosas nuevas. Pero la realidad es que a veces no tenemos el tiempo para sentarnos a leer como quisiéramos. Yo sé que el tiempo hay que hacerlo, ¿verdad? El tiempo se hace. Pero algo que a mí me ha resultado muchísimo es el podcast de Libros para Emprendedores. Y en este podcast, el anfitrión, ¿verdad? El productor del podcast, hace resúmenes de libros de autoayuda, libros de desarrollo personal y profesional, libros de negocios, libros buenísimos. O sea, cuánto libro a lo mejor te han recomendado algún momento en tu vida y tú dijiste, diatre, pero ese libro tiene 500 páginas y pues ahí lo dejaste porque a lo mejor no has tenido el tiempo de leerlo. Libros para Emprendedores pudiera ser una solución. A veces los episodios duran como 1 hora. Hay algunos libros que por ser tan extensos, él lo divide en 2 episodios, pero buenísimo. Te recomiendo que le des una miradita. Y aquí incluí un tercer podcast de una clienta y este tiene que ver con el tema del servicio al cliente que es tan fundamental en los negocios y en todo lo que hacemos, porque de alguna manera u otra, todos siempre tenemos clientes. Si tú eres una mamá, tus hijos son tus clientes. Si tú eres una maestra, una educadora, pues tus estudiantes son tus clientes. Como decía Betsy Serrano en el episodio que le entrevisté, que fue uno de los primeros episodios de este podcast. Así que todos somos clientes, nos permite tener herramientas para nosotros seguir cultivando esa habilidad de trabajar con personas, porque todo el tiempo nosotros estamos interactuando con otras personas. Y María del Mar creo que ha hecho una labor muy buena desarrollando este producto, este podcast. Es bastante reciente, tiene pocos episodios, pero te invito a escucharlo. Todos somos clientes o también si tienes un equipo de trabajo, pues mira, dales de tarea que escuchen ese podcast para que cada vez ellos puedan brindarle un mejor servicio a los clientes de ese negocio. La segunda forma en la que una persona
o un negocio se puede beneficiar de un podcast es a través de participar en entrevistas. ¿Qué quería yo llevar con esto? Y es que para tú beneficiarte de este crecimiento, este aumento de podcast en el mundo, pues mira, no es necesariamente teniendo un podcast, es que hay otras maneras. Tú puedes beneficiarte a través del consumo, el consumo regular de estos contenidos de podcast o a través de participar en entrevistas. Existen personas que no tienen podcast, muy famosas, muy reconocidas, pero lo que hacen es que están, en vez de tener un media tour en los medios tradicionales, en radio, en televisión y demás, pues estas personas identifican cuáles son esos programas de podcast que tocan temas relacionados a lo que ellos son expertos y se ofrecen como recursos para participar en entrevistas. Esta es una manera muy buena que independientemente si tienes un podcast te va a ayudar a crecer la audiencia de tu podcast, pero si no tienes un podcast te va a ayudar a crecer tu marca. Existen muchísimas estrategias. Si uno hace una planificación adecuada, puede sacarle mucho partido. De hecho, antes de yo comenzar este podcast, básicamente eso era lo que estaba haciendo. Participaba en entrevistas de distintos podcasters que conozco y a través de ello me llegaban a veces muchas llamadas y muchos leads de negocio porque entonces estaba exponiendo lo que son mis conocimientos, mi expertise a otras audiencias. Así que fue una experiencia muy, muy positiva. Para más información sobre este tema de cómo conseguir entrevistas, te invito a escuchar mi episodio número 27, titulado 7 pasos para conseguir entrevistas en podcasts. La tercera forma en la que nosotros podemos beneficiarnos o las que se puede beneficiar una persona o una empresa, una organización sobre un podcast es teniendo su propio podcast y aquí pueden ser distintos beneficios y quiero traer los ejemplos de compañías grandes, reconocidas, compañías multinacionales que cuentan o han iniciado esfuerzos de podcast. Y esto para crear una mayor conexión con los públicos externos. A veces se hace como una especie de esfuerzo, ¿no? De relaciones con la comunidad. Hay distintas formas en las que se puede abordar este tema, pero me llamó mucho la atención el caso de BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, y tiene muchos podcasts, tanto en español como en inglés, sobre temas variados. Por ejemplo, el podcast Desde la Banca. Y en este podcast se discuten temas sobre economía. Son temas muy interesantes. Por ejemplo, el episodio más reciente tiene que ver con tasas competitivas, claves para consolidar la adquisición de vivienda. Así que te está hablando información sobre el mercado, lo que está ocurriendo y cómo el consumidor se puede beneficiar de esta información. También otro de los títulos de algunos de los episodios son señales de estabilidad podrían propiciar mayor inversión y crecimiento económico en el 2020. Hay un episodio sobre empresas familiares, generadoras y distribuidoras de riqueza en México. Y así sucesivamente. Este podcast, por lo que veo, es de México. El otro podcast, Aprendemos Juntos, por su parte, es un proyecto de educación para una vida mejor. Y este es un ejemplo perfecto de lo que tiene que ver con relaciones con la comunidad. Por ejemplo, el podcast sigue activo. Ha publicado varios episodios ahora durante el mes de enero de este año 2020 y toca temas como, por ejemplo, el bullying, como temas relacionados a la filosofía de los millennials, la educación, temas más pertinentes a la sociedad en general. La misión de este podcast es involucrar a toda la sociedad en el reto de que cada niño encuentre su pasión y desarrolle su máximo potencial. Como bien mencionamos, es un excelente ejemplo de lo que es un esfuerzo de responsabilidad social mayormente. En el caso de The Hilton Effect, fue un podcast de 10 episodios que se produjo como parte de la celebración del centenario de Hilton, ¿verdad? Ese aniversario de 100 años. Y querían reconocer la labor de aquellos empleados dedicados que realmente mostraron
tener un interés genuino por proveer las mejores experiencias hospitalarias para huéspedes alrededor de la cadena de hoteles Hilton. Y en esta serie ellos entrevistan a esos miembros de equipo, esos empleados que fueron inspiradores de hoteles en Europa, en el Medio Oriente y en África, para descubrir cuáles eran los secretos detrás de aquellos equipos ganadores y aprender qué era lo que motivaba a esos miembros de equipos a liderar de esa forma en la hospitalidad para los próximos 100 años. Y fue entonces un podcast conceptualizado de esta manera: vamos a hacer este esfuerzo, van a ser 10 episodios, 10 entrevistas y ya. O sea que el podcast no tiene que ser eterno, ¿verdad? Otros ejemplos son los podcasts de compañías como Fisher-Price. Tiene un podcast que se llama Entre Ojeras y Sonrisas. Y en esta parte tuve la oportunidad de reconocer y presentar 2 podcasts de empresas y empresarias boricuas. En este caso fueron el podcast de Tersa Natural Body Care y su podcast Tersa Talks. Y también el podcast de Poliniza, que tiene su podcast de Poliniza, del plato a tu conciencia. Y son 2 ejemplos de 2 empresarias que están haciendo unos podcasts donde siguen cultivando esa relación con clientes o con su audiencia. No necesariamente están todo el tiempo hablando sobre productos, sino temas que muy bien pueden complementar. Por ejemplo, en el caso de Poliniza, ya comparte recetas, comparte también cómo, por ejemplo, puedes hacer meriendas saludables, todo lo relacionado a la cocina o la comida crudivegana y cómo puede ser buena para la salud. Y en el caso de Tersa, cómo puedes tener distintos tipos de rituales o distintos tipos de, inclusive la alimentación para cuidar tu piel. De hecho, tiene una iniciativa muy linda que se llama Love Your Skin. Así que son ejemplos de cómo las empresas pueden utilizar un podcast para crear esa conexión con la audiencia, pero también como ejemplos de responsabilidad social empresarial. También, en el caso de la producción de un podcast, puede ser una herramienta de comunicación interna con el grupo de ventas, con el grupo de empleados, para comunicar información importante, noticias. Pues esto puede ser ya un podcast privado, obviamente. Pero la idea es que en vez de enviar un memo o un email a personas de una generación que a lo mejor no les gusta leer el email, pues un podcast pudiera ser una excelente herramienta de tener una comunicación con estas personas en un formato que es mucho más ágil, mucho más accesible y tal vez más atractivo para este grupo. La cuarta forma en la que un podcast puede beneficiar a una empresa es a través del auspicio. A lo mejor tú como empresa realmente no encuentras la manera de incorporar o iniciar tal vez un podcast, o a lo mejor te cuesta estar creando contenido de forma continua y periódica para la audiencia. Pues mira, a lo mejor puedes auspiciar el podcast de un creador de contenido que le apasiona, que esto le encanta, que lo hace con mucho gusto todos los días. Y aquí traigo el ejemplo de una podcaster que estuvo aquí con nosotros en la academia, Glory Fernández, de Wheels and Lipstick, que lanzó su podcast e inmediatamente obtuvo el auspicio de Hyundai, ¿verdad? Y entonces Glory es una apasionada de crear contenido, todo lo relacionado a automóviles. Posiblemente tu marca pudiera beneficiarse de estar alineada o ser parte, patrocinar unos contenidos que a la audiencia le encanta ya, de unirse a un podcast o un podcaster que está produciendo un contenido que ya es escuchado por miles de personas. Miles, cientos de miles o incluso más. En resumen, tenemos que las 4 formas en las que podemos beneficiarnos de los podcasts, en las que una empresa se puede beneficiar, es a través del consumo para desarrollo personal y profesional, a través de la participación en entrevistas, en aquellos podcasts de temas relacionados, a través de la producción
de un podcast, ya sea como una herramienta de comunicación interna con el grupo de ventas o empleados, o como una herramienta de comunicación externa, ya con los públicos externos, clientes potenciales, como una iniciativa o un esfuerzo de relaciones con la comunidad o responsabilidad social. Y finalmente, la cuarta forma es auspiciando un podcast. Espero que esta información te ayude a continuar a buscar alternativas en las que tu podcast pudiera ser de ayuda para empresas, para individuos, para tal vez conseguir auspiciadores o viceversa. A lo mejor, si eres una empresa, una organización, alguien que está buscando cómo puedes aprovechar esta oportunidad del incremento de podcast, pues mira, ahí tienes 4 formas. Así que hasta aquí el tema de hoy. Ahora te invito a reflexionar sobre estas 4 formas que acabo de compartir y decidir cuál de esas 4 formas es la que mejor se adapta a tus necesidades y cuál de estas 4 formas es la más conveniente para ti y tu negocio. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.